Bueno, continuamos ahora con el sistema pronominal latino. Vamos a hablar de dos tipos de pronombres en realidad. Vamos a hacer una introducción al funcionamiento de esta clase de palabra, que es una clase de palabra transversal. Si se quiere, amerita algunas consideraciones particulares por sus características flexivas y su comportamiento sintáctico. Vamos a una clasificación sencilla, en primer término, hablar de pronombres personales, pronombres posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Todos estos también están en castellano, claramente, pero vale decir que, digamos, la distribución que presentan estos pronombres en latín difiere de la distribución que tiene el castellano, por ejemplo. Digamos que hay un reacomodamiento en el sistema pronominal, en el traspaso o en la evolución de la lengua, mejor dicho, desde un punto de vista diacrónico, eh, del latín a las lenguas romances, se produce un reajuste o un reacomodamiento de todo el sistema pronominal. Vamos a detener primero los pronombres personales, donde ya vamos a ver alguna particularidad que difiere del castellano. Lo primero que hay que decir es que tenemos tres categorías morfológicas cuando hablamos de pronombres personales. La categoría de persona, primera, segunda o tercera. La primera persona, quien habla. La segunda persona, a quién se le habla. Y la tercera persona es de quién se habla. Si esa tercera no persona, así como la llama Van Benist, porque no forma parte de la interlocución, ¿no? O sea, interlocución se da entre la primera y la segunda. La tercera queda por fuera y por eso, según este lingüista, es una no persona. Además de persona, tenemos número, singular o plural, y tenemos caso, los 6 casos latinos. Si comenzamos por el pronombre de primera persona del singular, tenemos la forma ego en nominativo. En vocativo no tenemos pronombre de primera persona porque uno no se invoca a sí mismo. La forma de acusativo es me, la de genitivo es mei, se le agrega la i como marca de genitivo. El dativo de los pronombres personales tiende a ser bisilábico o disilábico, de ahí mi, y el ablativo nuevamente me, al igual que el acusativo. Noten que en castellano también tenemos un sistema de casos que está operando en el caso, valga la redundancia, de los pronombres personales. Es decir, que en los pronombres personales tenemos este resabio del sistema de casos latino, porque tenemos la forma yo, me, mi, conmigo. Es decir, que hay hay un cambio de forma, siempre dentro de la primera persona del singular en este caso, un cambio de forma de acuerdo con la función sintáctica. Yo puede ser sujeto, me puede ser objeto directo o indirecto según el caso, mi, término de preposición, conmigo, circunstancial de compañía. Hay una relación entre la forma del pronombre y la función sintáctica que ese pronombre puede desempeñar al interior de una oración. Por otra parte, la forma me del acusativo coincide con la del castellano a todas luces. Notemos que para el ablativo, cuando tiene valor de compañía, ustedes saben que la preposición que se utiliza para indicar compañía es cum, ¿no? Ahí viene con. O sea que cuando cum se agrega a la base del pronombre me, adopta una posición enclítica. Entonces la forma pronominal resultante no es cum me, sino me cum. Entonces la forma de ablativo me, cuando adquiere valor de compañía, ubica o se ubica la preposición en posición enclítica detrás de la base pronominal. En la segunda persona del singular tenemos la forma tú,
muy transparente. El vocativo, por analogía al nominativo, vuelve a ser tú. Acá sí aparece el vocativo porque uno justamente invoca a la segunda persona, necesariamente. El acusativo es te, ¿sí? Así como me, te. El genitivo en i, así como mei, tui. El dativo es bisilábico o disilábico, así como mi, tibi. Y el ablativo vuelve a ser te, como el acusativo, la misma ambigüedad que se produce en la primera persona del singular. Y nuevamente, si este te adquiere el valor de compañía, será tecum y no cum te. Vale decir que la forma conmigo, contigo, no es otra cosa que una reduplicación o un efecto de redundancia de una doble preposición. Se agrega cum a una base que ya contiene la preposición cum. Cum mecum da como resultado conmigo. Pero digamos que acá está, digamos, duplicada la preposición. En la tercera persona tenemos una gran diferencia respecto al castellano, porque las formas pronominales del castellano, él, ella, ello, son formas pronominales que en su origen, en latín, corresponden a un pronombre demostrativo, que vamos a ver más adelante, que es el pronombre ile, ila, ilud. Es decir que nuestro pronombre personal de tercera del singular, etimológicamente, o en la historia de la lengua, es un pronombre demostrativo en su origen, que se reacomodó y se refuncionalizó como pronombre personal para tercera persona. En latín, el pronombre personal de tercera persona es un pronombre reflexivo. Que sea reflexivo significa que la acción que expresa, digamos, es un pronombre que acompaña a un verbo para expresar que esa acción es refleja, es decir, que recae en el sujeto. Como cuando uno dice, Pedro se peina, si se peina a sí mismo, es ese reflejo o reflexivo. Como ese forma parte, digamos, de los argumentos del verbo, no declina en nominativo, no declina en vocativo, declina a partir del acusativo con la forma se, que manifiesta una semejanza muy transparente respecto de me y de te. Del mismo modo, así como mei, tui, del mismo modo, sui. En el caso dativo, también tenemos una forma bisilábica, así como mi, tibi, sibi. Y en el ablativo, nuevamente se, al igual que el acusativo, la misma lógica que veníamos manteniendo de antes. Si queremos formar el circunstancial de compañía, la forma será secum. En la primera persona del plural tenemos la forma nos para el nominativo, vocativo no tenemos, acusativo se repite, nos nuevamente, la forma es ambigua. Para el genitivo tenemos una opción doble, digamos, o una alternativa doble, mejor dicho, nostri, nostrum. Estas formas están prestadas o vienen prestadas del pronombre posesivo que vamos a ver a continuación. Nobis, nobis para dativo y ablativo plurales. Con una lógica muy semejante, declina el pronombre de segunda del plural. Was, hay vocativo por analogía, porque es la segunda persona, was, y así como nos para el acusativo, was para el acusativo de segunda. Así como nostri, nostrum, vuestri, vuestrum, así como nobis, nobis, vobis, vobis. Vale decir que estos dos también, si adoptan en caso ablativo el valor de compañía, quedarán las formas nobiscum y vobiscum. Y el pronombre de tercera persona del plural es idéntico en singular que en plural.
como el pronombre se en castellano, por otra parte, ¿no? Que puede estar tanto en tercera del singular cuanto en tercera del plural. Eso respecto del paradigma de los pronombres personales. Si vamos a los posesivos, es algo mucho más sencillo todavía, porque los pronombres posesivos se enuncian y por ende declinan como adjetivos de primera clase. Es decir, si en el paradigma de bonus, bona, bonum, o de pulcher, pulcra, pulcrum. De esta manera tenemos para la primera persona del singular meus, mea, meum, para la segunda tus, tua, tum, y para la tercera del singular sus, sua, sum. Estos pronombres a su vez declinan en singular y en plural según el sustantivo al cual modifican. ¿Sí? Como en castellano, si yo digo mis libros, fíjense que mis está en primera persona del singular respecto del sujeto poseedor y está en plural respecto del objeto poseído. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que los pronombres posesivos tienen este doble sistema de concordancia. Por un lado, respecto de quién posee, del sujeto poseedor, y por otro lado, del objeto poseído, digamos así. Entonces, cuando hablamos de primera persona del singular o del plural, hablamos siempre del sujeto poseedor. Entonces, y así se enuncian. Ahora, al interior de cada pronombre, tenemos el singular y tenemos, lógicamente, el plural. En la primera persona del plural, la forma noster, nostra, nostrum, noten la síncopa. Lo mismo ocurre con wester, westra, westrum. ¿Sí? Acá digamos que los temas puros son nostr y wester. De acá es que viene este nostri, nostrum, westri, westrum para el genitivo. Y después vuelve a pasar lo mismo que pasaba con los pronombres personales, que la forma sus, sua, sum es una forma que corresponde tanto para la tercera persona del plural como para la tercera persona del singular. Bueno, van a quedar después para ver más adelante, así no atiborramos de morfología ahora, los pronombres demostrativos. Dejemos entonces acá con los pronombres. Seguimos con otro tema.